Ojo al salseo que está saliendo sobre Andercel y Kerem Bürsin. ¿Se imaginan? Parece que el famoso beso que se dieron en su momento no fue tan bonito como nos lo pintaron. Y ahora, boila, empiezan a salir los trapitos al sol. Veréis, todos recordamos ese momento icónico, ¿verdad? El beso que confirmaba lo que todos esperábamos, que Ande y Kerem estaban juntos. El internet se volvió loco. Era el momento cumbre de su relación pública, el culmen de meses de rumores y coqueteos en redes. Pero, ¿y si os digo que ese beso, que para nosotros fue pura miel, para Ande fue un poco incómodo? Sí, como lo oís. Parece ser, según los que saben, que la cosa no estaba tan idílica como pensábamos. Dicen por ahí que Ande, aunque quería a Kerem, estaba bajo una presión tremenda. Imaginaos, millones de fans pendientes de cada uno de sus movimientos, de cada foto, de cada comentario. Y claro, el beso se convirtió en la prueba definitiva. Para ella, según me han contado, fue como si le pusieran un micrófono en la boca. De repente la intimidad de un beso se convirtió en un espectáculo público. Para ser honestos, esto tiene todo el sentido del mundo. Cuando estás enamorado, quieres compartirlo, claro. Pero a veces la vorágine de la fama, los focos, las cámaras y todo te aplasta. Imaginaos el agobio de tener que performar el amor para el mundo. No es lo mismo un beso robado en un callejón que uno que va a ser analizado por expertos en relaciones y fans de todo el planeta. Lo que yo creo que está pasando es que Ande con el tiempo se dio cuenta de que esa exposición brutal, que empezó con ese beso, le pasó factura. Quizás el beso fue un momento de impulso, de dejarse llevar por el momento y por Kerem, que siempre ha sido más desinhibido. Pero luego, al ver las consecuencias, la invasión a su vida privada, las miles de teorías sobre su relación, se dio cuenta de que quizás no estaba tan preparada para todo eso. Muchos dicen que la relación se torció por otras razones, que si las agendas, que si las peleas o lo típico. Pero yo sospecho que el gran peso de ese beso público, de esa confirmación obligada, fue lo que realmente empezó a hacer aguas la cosa. Le quitó la magia, ¿me explico? Convirtió algo muy personal en un bien de consumo. Y eso, amigos, para una persona que vive bajo los focos, debe ser agotador. Imaginen que cada gesto de cariño se convierte en noticia. Cada mirada, cada roce. El beso de Kerem, que para nosotros fue la culminación de un sueño romántico, para Ande pudo ser el principio de un estrés constante. El estrés de tener que mantener las apariencias, de que cada error se magnificara. Y ahí va la clave: cuando una relación empieza con tanta presión externa, es muy difícil que funcione a largo plazo. Es como construir una casa sobre arena. El beso fue la arena, y la casa, que era su amor, empezó a tambalearse. Ella, que es más reservada en algunas cosas, se vio superada por la magnitud del evento. Así que sí, parece que ese beso que tanto celebramos fue en realidad el detonante de un malestar oculto para Ande. Un momento que, lejos de ser solo romántico, se convirtió en un foco de presión y escrutinio constante. Y eso, créanme, puede destrozar hasta la relación más bonita. Ahora, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos: ¿creéis que Ande todavía guarda resentimiento por aquel beso público, o fue simplemente una etapa que ya ha superado?